Presente, Magíster. Muy bien, Claudia. Luis Alberto Ochoa Trujillo. Luis Alberto Ochoa Trujillo. Orlando Ochoa Llana. Presente, Magíster, presente. Ya. Zoraida Pérez Anavi. Magíster, buenas noches, presente. Muy buenas noches. Jacobo Quispe Cuarite. Buenas noches, licenciada. Muy buenas Presente. noches, Jacobo. Muy bien. Celia Quispe Mamani. Buenas noches, Magíster, presente. Buenas noches, Celia. María Claret Robles Vidaurre. Buenas noches, buen Magíster, presente. Muy buenas noches, María. Magalí Saca Alvarado. Magalí Saca Alvarado. María Noemí Solís García. Carmen Rosa Trujillo Segovia. Magíster, presente. Muy buenas noches, Carmen. Ruth Concepción Valdés Ortega. Presente, Magíster, buenas noches. Muy buenas noches. Faustino Vargas Aruquipa. Presente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. María Irena Vargas Flores. Buenas noches, Magíster, presente. Muy buenas noches. Alicia Lidia Villasante Mamani. Presente, Magíster, buenas noches. Muy buenas noches, Alicia. Zimber Yujra Choque. Buenas noches, Magíster, presente. Buenas noches. Rosario Yujra Ramírez. Buenas noches, Magíster, presente. Muy bien. Muy buenas noches. Magdalena Patti. No hay. María Teresa. Edin Diego Jiménez. Rudy León, no están, ¿no? Demetrio Mamani. Luis Alberto. Magalí Saca. María Noemí. Tenemos bastantes personas que están faltando, bastantes participantes. Vamos a compartir pantalla para la diapositiva. Por favor, me informan si están pidiendo ser admitidos en sala. No puedo ver. Cuando empiezo a compartir, no puedo ver si están queriendo ser admitidos. ¿Retroalimentan, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Magíster, se ve. Ya, muy bien. Vamos a ir a la unidad temática 3, que es educación inclusiva en la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Muy complacido, he podido ver que todos han podido subir a la plataforma Moodle sus 2 trabajos. Los 24 han subido los trabajos. En el módulo 1, que en la unidad temática 1, a un compañero le faltaba subir un trabajo, pero ahora todos han podido subir. Estaba preocupada por eso de la cancelación que tienen que hacer y no estaba abierta la plataforma. Hay veces yo también sufro con ustedes, ¿no? Pero lo importante es que todos lo han hecho. Para la actividad, las actividades de la unidad temática 3, no se descuiden, por favor. Estamos en vacaciones. Traten de realizarlo antes para que no tengan estos problemas.
Educación intracultural, ¿no? ¿Qué es la educación intracultural? Es un enfoque pedagógico que busca reconocer, valorar y fortalecer las tradiciones de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, no solamente sus tradiciones, las 36 lenguas, los valores propios de una cultura. Su objetivo principal es consolidar la identidad cultural de los estudiantes, fomentando un sentido de pertenencia y orgullo hacia sus raíces. Este enfoque promueve la perseveración de los conocimientos ancestrales y su transmisión a las nuevas generaciones dentro de un marco educativo, integrando las expresiones, culturas propias en el currículum escolar. Cuando hablamos de la educación intracultural, vamos a irnos a lo que es la Constitución Política del Estado, a la página 27, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la educación intracultural. Ahí podemos ver y en la página 27 nos habla y nos dice que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. Entonces nos está hablando de lo que va a ser Bolivia como un Estado intercultural plurilingüe, ¿no? Ahora, un minutito, por favor. Yo he puesto aquí para poder leer, pero nos dice sobre la educación intracultural. Un minutito, ¿están queriendo ingresar? Por favor, voy a hacer que ingresen. Vamos a ir admitiendo. Maite. Ya. Muy bien, entonces ustedes pueden buscar en la página 27 de la Constitución Política del Estado, nos dice que la educación, ¿no?, intracultural se refiere a la importancia de fortalecer la identidad cultural propia, permitiendo que los individuos reconozcan y valoren su patrimonio cultural dentro de su entorno comunitario. Entonces, la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, promulgada el 20 de diciembre de 2010 en Bolivia, establece, ¿no?, los aspectos clave de la educación intracultural. En el artículo 3 nos dice principios de la educación. Se menciona que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe, promoviendo el fortalecimiento y desarrollo de las culturas, lenguas propias. Entonces nos dice en el artículo 4, objetivos de la educación. La ley establece como objetivo central promover la identidad cultural y la valoración de los saberes, conocimientos y prácticas propias de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y debemos fortalecer la convivencia armónica entre las culturas. En el artículo 5, en las características de la educación intracultural, nos dice que ésta se centra en el desarrollo y la reafirmación de las culturas propias de los estudiantes, valorando los conocimientos ancestrales y tradicionales de las comunidades.
Entonces, la educación intracultural es un enfoque pedagógico que busca reconocer, valorar y fortalecer las tradiciones, lenguas y valores propios de una cultura. La importancia de la educación intracultural contribuye al desarrollo de la autoestima de nuestros estudiantes y la autovaloración al validar y dar visibilidad a la diversidad cultural. Además, garantiza que las culturas locales, muchas veces marginadas, se mantengan vivas y relevantes en contextos educativos formales. Por lo tanto, la educación intercultural contribuye al desarrollo de la autoestima y la autovaloración, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la relación entre los enfoques intracultural, intercultural y plurilingüe? Tenemos que ver esa relación, esa conexión, ¿no?, que existe entre los tres. La intra, la inter y el plurilingüismo en lo que es Bolivia. En cuanto a lo intracultural, ya habíamos indicado, se enfoca en la revalorización y fortalecimiento de la cultura propia dentro de cada comunidad. Busca que los estudiantes reconozcan y valoren sus propios saberes, prácticas, tradiciones y lenguas. Y la relación con lo intercultural para que haya diálogo entre culturas. Interculturalidad, ¿no? Cuando decimos, es necesario que cada cultura se valore a sí misma primero. Y la relación con lo plurilingüe, en cuanto a la intraculturalidad, fomenta el aprendizaje y el uso de la lengua originaria propia como base de identidad cultural. La interculturalidad promueve el diálogo. Estamos viendo que ambos promueven el diálogo y la interacción respetuosa entre diferentes culturas para enriquecer la convivencia y el aprendizaje mutuo. Y su relación con la intracultural es para interactuar con otras culturas. Es necesario que cada una esté fortalecida en sus propios valores y tradiciones. En cuanto a lo plurilingüe, la interculturalidad requiere el manejo de varias lenguas para facilitar la comunicación y el entendimiento entre la cultura. Lo plurilingüe busca garantizar el uso y aprendizaje de las lenguas originarias junto con el español y en algunos casos lenguas extranjeras. Relación con lo intracultural, la lengua es un elemento esencial de la identidad cultural porque lo que el pluralismo contribuye es a preservar y fortalecer la cultura propia. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Un estudiante de una comunidad quechua, al aprender y fortalecer su lengua y su cultura, estamos hablando ahí de la intraculturalidad, puede dialogar con estudiantes de culturas aymaras o guaraníes. Ahí está la interculturalidad y juntos utilizar el español como lengua común o aprender otra lengua, lo plurilingüe, enriqueciendo así su experiencia educativa. En lugares, por ejemplo, de Potosí, donde están vendiendo lo que son los tejidos, las estudiantes o las que van a promover estos tejidos dan a conocer su cultura, la intraculturalidad. Y luego van con lo que va a ser lo interculturalidad, que van trabajando con lo que va a ser la cultura, ¿no? O lo podríamos indicar lo que es el español, y dan a conocer a los que vienen, a los visitantes de afuera, y también dan a conocer esto en el lenguaje que es el inglés, ¿no? La lengua inglés.
Entonces, ahí estamos viendo cómo están relacionando las lenguas. Aquí nos dice, ¿no? En el título 1, Bases del Estado, en el artículo 5, nos dice, son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el Aymara, Araona, Bauré, Besiro, Canichana, Cabibeño, Cayubaba, Chacobo, Chimán, Eja, Guaraní, Guarazuare, Guarayú, Itonoma, Leco, Machujay, Callahuaya, Machiney, Maropa, Mojeño, Trinitario, Mojeño, Ignacio, Moré, Mosetén, Movima, Pacahuara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Taromona, Uruchipaya, Huencaquey, Yaminawa, Yuri, Suracaré y Samuco. Entonces nos está indicando que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deberán utilizar al menos 2 idiomas oficiales. ¿Qué nos están diciendo? Que trabajemos un idioma de lo que va a ser la interculturalidad y un idioma de la interculturalidad. Entonces debemos manejar, yo por ejemplo manejo el aymara y el castellano. Ustedes algunos deben manejar el quechua y el castellano. Perdón, estoy admitiendo. Entonces nos dice que nosotros debemos manejar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su entorno y uno de ellos debe ser el castellano. Ahí nos está indicando qué idiomas debemos manejar. Mínimo nos está indicando que debemos manejar 2 idiomas. Ahora vamos a ir también la relación entre enfoques, ¿no? La relación entre los enfoques intracultural, intercultural y plurilingüe se complementa con los enfoques intercultural y plurilingüe, formando un marco integral que promueve la diversidad y la inclusión. Mientras la educación intracultural se enfoca en fortalecer la identidad propia, la interculturalidad se orienta hacia el respeto y el diálogo, estamos hablando ya en las 2 clases de lo que es el diálogo, entre culturas distintas, fomentando una convivencia armónica basada en la equidad. Por otro lado, la educación plurilingüe facilita la preservación y el uso de varias lenguas como medio para enriquecer la comunicación y la transmisión cultural. En su conjunto, estos 3 enfoques trabajan para garantizar que los estudiantes valoren tanto su cultura como la de otros, promoviendo una ciudadanía inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural y lingüística. En la ley Abelino Ciñani Elizardo Pérez, en la página 99, dependiendo, ¿no?, cómo esté usted, qué documento estén ustedes tomando en cuenta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nos habla y nos indica y nos dice en el capítulo 2, bases, fines y objetivos de la educación, en el parágrafo 8 nos indica, es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesino. Las comunidades interculturales y afrobolivianas promueven la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todos y todas a través de la valoración y el respeto recíproco entre culturas. Eso nos indica. También nos dice que es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos, poblaciones y personas que habitan en el país. Ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones sin discriminación alguna. Esto también lo dice en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Entonces, estamos viendo este contexto histórico y político que viene desde el Plan de Desarrollo Nacional, la Constitución Política del Estado y la Ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez. La ley, nosotros sabemos muy bien que ha sido promulgada en Bolivia el 2010, ¿no? El 2007 se ha dado el proyecto de la nueva Ley de Educación Boliviana y el 2010 se promulga la Ley 070. Entonces, en este marco legal se reconoce el carácter plurinacional del Estado y sitúa la educación intracultural, intercultural y plurilingüe como pilares fundamentales del sistema educativo. Inspirada en la experiencia de la Escuela Ayllu de Huarizata, que se funda en 1931 con una educación libre que va a liberar al oprimido. Esta ley busca transformar la educación en un proceso inclusivo que rescate las raíces culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, promoviendo una enseñanza descolonizadora, comunitaria y productiva. La importancia de la intraculturalidad en la educación boliviana es rescatar y fortalecer las identidades culturales de los pueblos indígenas y originarios. También es el de garantizar el uso y la enseñanza de las lenguas nativas en las instituciones educativas, evitando su desaparición. No solamente esto se está dando en las instituciones educativas, también se está dando en todas las instituciones que son públicas. De valorizar los conocimientos y saberes ancestrales, integrándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuir a una sociedad más inclusiva, equitativa y orgullosa de su herencia cultural. En cuanto a la relevancia actual, hoy en día, la intraculturalidad es una herramienta clave para contrarrestar la homogeneización cultural y preservar las expresiones culturales locales. En un contexto globalizado, este enfoque fomenta el respeto por la diversidad y asegura que las nuevas generaciones crezcan con un fuerte sentido de pertenencia y orgullo por sus raíces. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes estén orgullosos de lo que ellos son. Ahora, ¿qué es la educación intracultural? La educación intracultural se refiere a un enfoque pedagógico que pone énfasis en el fortalecimiento y la valoración de las culturas locales, propias y autóctonas dentro del ámbito educativo. En este enfoque se busca que los estudiantes reconozcan,
preserven y promuevan las tradiciones, valores, lenguas y conocimientos propios de su comunidad. La educación intracultural tiene como objetivo principal desarrollar una identidad cultural sólida basada en el respeto por las raíces y tradiciones ancestrales, brindando a los estudiantes un sentido de pertenencia y autoestima en relación con su herencia cultural. Diferencia con interculturalidad, intraculturalidad e interculturalidad. Cuando hablamos de intraculturalidad, ustedes en lo que es el módulo que tenemos, ¿no? Un minutito, voy a admitir, tienen bastantes autores que les van a hablar de lo que es la intraculturalidad, la interculturalidad, ¿no? Y la pluriculturalidad. Entonces, ahí tenemos bastantes autores. Por ejemplo, en intraculturalidad, García, ¿no? Nos dice que pone énfasis en la importancia de reconocer y valorar las diversas culturas que coexisten dentro de una misma sociedad. Entonces, la interculturalidad, a diferencia de la intraculturalidad, se enfoca en las interacciones y relaciones entre diferentes culturas. Promueve el entendimiento, el respeto y el diálogo entre diversos grupos culturales con el objetivo de generar una convivencia armónica y equitativa. La interculturalidad busca superar prejuicios y fomentar la integración de culturas diversas en un mismo espacio social. Esto implica que mientras la intraculturalidad trabaja desde el interior de cada cultura para fortalecerla, la interculturalidad se basa en la interacción y el aprendizaje mutuo entre culturas diversas. Importancia de la educación intracultural. Tenemos el fomento del respeto por las culturas locales. La educación intracultural tiene un impacto significativo en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. A través de este enfoque se les brinda la oportunidad de reconocer, valorar y celebrar sus tradiciones, costumbres y lenguas. Inclusive, ustedes han podido observar que algunos estudiantes se están presentando en las colaciones de grado, ¿no? O ya sea esto de posgrado, pregrado o en lo que es salir los bachilleres, con su ropa autóctona, ¿no? ¿Por qué? Porque están valorando lo que es su cultura, sus costumbres. Y esto no solo les ayuda a conectar con sus raíces, sino que también fomenta el respeto por otras culturas dentro de su comunidad. Cuando los estudiantes comprenden y aprecian la diversidad cultural que los rodea, se reduce la discriminación y el prejuicio, lo que resulta en una sociedad más armónica y cohesiva, el sumajamaña, el vivir bien. Esta valoración de lo local permite que las comunidades indígenas y originarias se sientan incluidas y reconocidas en el sistema educativo. La promoción de la inclusión y la equidad. El enfoque intracultural también juega un papel esencial en la promoción de la inclusión dentro de las aulas. En muchos contextos, las comunidades indígenas y rurales enfrentan barreras para acceder a una educación que reconozca sus particularidades culturales. La educación intracultural aborda estas barreras al integrar contenidos, métodos y materiales que reflejan las realidades culturales de todos los estudiantes.
especialmente aquellos de contextos rurales e indígenas. Esto no solo asegura que los estudiantes se sientan identificados, sino que también promueve una equidad educativa a través de la inclusión de saberes locales. Los estudiantes tienen las mismas oportunidades para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial independiente de su origen cultural. Contribución al desarrollo sostenible. El enfoque intracultural también tiene una relación directa con la sostenibilidad. Muchas comunidades indígenas tienen una vasta experiencia en prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales, como la agricultura orgánica. Hasta ahora estamos trabajando y se sigue trabajando en Tiwanaku, y algunos agrónomos toman en cuenta lo que son los andenes de cultivo, ¿no? La conservación del agua. Algunas veces, no sé si ustedes los llevan a sus estudiantes a lugares para ver cómo nuestros ancestros hacían, ¿no? Lo que va a ser el riego, por ejemplo, ¿no? Cómo se va a conservar el agua, y el respeto por la biodiversidad, que es muy importante. Al integrar estos conocimientos en el currículo escolar, la educación intracultural contribuye al desarrollo sostenible, al enseñar a los estudiantes la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar todo lo que nos rodea y promover prácticas que respeten los ecosistemas locales. Además, este tipo de educación fomenta un pensamiento crítico sobre los retos globales actuales, como el cambio climático y la crisis de los recursos naturales, invitando a los estudiantes a ser parte activa de la solución desde sus comunidades. El fomento de la diversidad y la cohesión social. A través de la educación intracultural, no solo se preservan y fortalecen las culturas locales, sino también se construye una sociedad más inclusiva y cohesionada. Este enfoque promueve el entendimiento y el respeto mutuo entre los estudiantes de diversos orígenes culturales. Al enseñar sobre las diversas formas de vida, creencias y valores en las distintas comunidades, se reduce la alienación y la marginación social, favoreciendo la integración de todos los grupos dentro de una sociedad plural. La educación intracultural, por lo tanto, contribuye a la construcción de una ciudadanía global más consciente y respetuosa de la diversidad. La revalorización de conocimientos ancestrales es un aspecto fundamental de la educación intracultural, porque se revaloriza los conocimientos ancestrales. Los pueblos originarios han desarrollado saberes profundos sobre medicina tradicional, agricultura, astronomía y gestión del medio ambiente, entre otros campos. Estos conocimientos, a menudo subestimados, ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles a muchos de los problemas actuales. Al incorporarlos en el currículum educativo, la educación intracultural no solo fortalece la identidad cultural, sino que también ofrece un enfoque holístico para enfrentar desafíos globales. Este rescate de los saberes ancestrales puede resultar en avances significativos en áreas como la salud, la ecología y la ciencia, basado en prácticas tradicionales que han perdurado a lo largo de los siglos. Ahora, por ejemplo, en lo que es la Constitución Política del Estado, estamos revalorizando nuestros valores. Cuando nos habla y nos dice el Amasúa, el Amayuya y el Amasúa, Amaquella y Amayuya, se me está yendo ahorita. He puesto algunos, se podría decir, pestañitas para poder dar a conocer, pero se me ha mezclado todo esto. Entonces, pero estoy en este momento buscando, aquí está. Dice en el artículo 8,
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amayuya, el amasúa y el amaqueya. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Estamos, miren, valorizando conocimientos ancestrales. En este caso es la trilogía quechua, ¿no?, que estamos hablando. Por eso dice, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión. Estamos hablando en varios conceptos, lo que es la inclusión, la dignidad, la libertad, la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la complementariedad, la armonía, la transparencia, el equilibrio, la igualdad de oportunidades, la equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien, para el Sumacamaña. ¿De dónde estamos sacando lo que son estos principios y valores y fines del Estado? Estamos sacando de lo que son nuestras culturas, de lo que es la intraculturalidad. Características generales de la educación intracultural. Inclusión de van a disculpar, se ha cortado la luz y se ha ido el internet. ¿Se escucha? Sí, Magister, seguimos aquí. Ya van a disculpar, no sé qué es lo que ha pasado.
Vamos a continuar con la diapositiva. Ya, número 5. ¿Se puede observar en pantalla? Sí, importancia. Ya. Entonces vamos a ir con la importancia de la educación intracultural. Mientras pido que me ayuden aquí, estoy con una tablet. Voy a luego volver a lo que es la computadora, ¿ya? Vamos a ir a el fomento de lo que es el fomento del respeto por las culturas locales. Es importante, ¿no?, que nosotros seamos respetuosos con todas las culturas que tiene lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Un minutito, por favor. Aquí está, estamos en esta diapositiva. Características generales de la educación intracultural. Inclusión de saberes tradicionales. Esta educación se distingue por su enfoque en la integración de los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y originarias dentro del proceso educativo. Estos conocimientos, ¿no?, que abarcan las áreas, como ya habíamos dicho, la medicina ancestral, la agricultura sostenible, las prácticas espirituales y el manejo del entorno natural, son fundamentales para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. Muchas veces les pedimos que hagan un herbario y hacemos que ellos traigan plantas medicinales de su entorno, que ellos conocen, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a asistir a lo que son las farmacias nada más, y había habido tantas plantas medicinales que podemos ir utilizando, y muchas veces los que tienen este conocimiento son los abuelitos, los papás de los niños, que les explican, y ellos muy felices vienen y exponen, ¿no?, estas plantas tradicionales, cómo pueden curar una tos, el dolor del estómago, para el riñón, etcétera, ¿no? Al incluir estos saberes en el currículo, se asegura que las nuevas generaciones tengan acceso a una educación que respeta y promueve sus raíces culturales. Además, esta inclusión permite que los estudiantes reconozcan el valor de sus tradiciones, fortaleciendo su autoestima y su conexión con la naturaleza, ¿no? Es importante esa relación con lo que es la madre tierra, ¿no?, con lo que es la naturaleza. También tenemos que ver en este contexto globalizado, es importante rescatar y enseñar estos saberes que van a contribuir al enriquecimiento del conocimiento académico, ampliando la visión del mundo de los estudiantes y promoviendo una visión integral de lo que va a ser la educación. En cuanto al respeto mutuo entre subculturas, se realiza la promoción del respeto y la convivencia armónica entre diferentes subculturas dentro de una misma comunidad. Nuestro país se caracteriza por su pluralidad cultural, con numerosos pueblos indígenas que coexisten junto a otras culturas. En este contexto, la educación intracultural busca enseñar a los estudiantes a valorar y respetar las particularidades de cada subcultura, fomentando una actitud de tolerancia y diálogo intercultural. El respeto mutuo es esencial para reducir tensiones sociales y promover una convivencia pacífica. El aula se convierte
en un espacio donde las diferentes culturas no son motivo de exclusión, sino de enriquecimiento mutuo en el que se valoran las distintas formas de vida y se aprende de las experiencias ajenas. Aquí es muy importante el respeto, la escucha atenta, el diálogo. Uso de lenguas originarias. El uso de las lenguas originarias es otro pilar fundamental de la educación intracultural, ya que se conoce que las lenguas son portadoras de culturas. Nosotros manejamos 36 lenguas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, estas lenguas no son solamente portadoras de culturas, sino son portadoras de cosmovisión, como estábamos viendo en la unidad 2, ¿no? Y conocimiento. La educación intracultural promueve la enseñanza en lenguas nativas, permitiendo a los estudiantes aprender y desarrollarse en su idioma materno. Este enfoque no solo preserva las lenguas originarias, sino que también ayuda a los estudiantes a tener un acceso más directo a su historia y cultura. Además, el uso de las lenguas originarias en la educación fortalece la identidad cultural de nuestros estudiantes. Eso es muy importante que tomemos en cuenta. Y mejor su capacidad para comprender su entorno y sus raíces. La educación basada en la comunidad es un aspecto característico de la educación intracultural en su enfoque comunitario. Nosotros hablamos de lo que es la educación comunitaria, ¿verdad? Entonces, la enseñanza no solo se lleva a cabo en el aula, sino que también se extiende a la comunidad. Por eso ya no decimos unidades educativas, decimos comunidades educativas. ¿Por qué decimos comunidades educativas? Porque estamos integrando a los padres, líderes comunitarios y sabios locales en el proceso educativo. Esta relación estrecha entre la escuela y la comunidad fortalece los lazos sociales y permite una educación más contextualizada y relevante para los estudiantes. Además, fomenta el aprendizaje práctico y la transmisión de saberes de generación en generación, asegurando que los conocimientos y tradiciones no se pierdan. La participación activa de la comunidad en el proceso educativo también ayuda a contribuir un sentido de pertenencia y responsabilidad, promoviendo un compromiso colectivo en la educación. Nosotros sabemos que cuando sale lo que es la resolución ministerial 01/2025 que va a salir, nos va a dar los parámetros y las fechas para cuándo vamos a realizar las planificaciones, ¿no? El plan operativo anual, el proyecto socioproductivo comunitario. Y es ahí donde nosotros debemos invitar a estudiantes, a los padres de familia, a las juntas escolares, podemos invitar a las instituciones que están cerca a nuestras unidades educativas para que podamos construir entre todos lo que va a ser el proyecto socioproductivo. Ahora también en el Día del Adulto Mayor invitamos, ¿no?, a los abuelitos para que vengan a festejar con nosotros. Y ahí, ¿qué hacemos? Hacemos que mediante la oralidad los abuelitos nos comenten cómo era la educación cuando ellos estaban en los colegios, nos comenten qué experiencias tienen, y ahí estamos también trabajando lo que es la intraculturalidad, ¿no?, y basada en lo que va a ser la comunidad. El enfoque integral y holístico. La educación intracultural contiene un enfoque integral y holístico de aprendizaje donde se reconoce que la educación no solo debe centrarse en el desarrollo cognitivo, sino también en el desarrollo emocional. Ahí estamos hablando de las dimensiones del ser humano.
Un minuto, voy a cambiar a lo que es mi laptop, por favor, porque estoy con una tablet. ¿Se me escucha? Sí, Magíster, se escucha. Ya. Muchas gracias. Van a disculpar, hoy día tengo ruidos que son fuera de lo que yo podría trabajar, ¿no? No sé qué ha pasado, ha habido un cortecito de luz así rapidito y me he desconectado de todo. Estamos hablando de la educación integral y holístico. Estábamos hablando que tomamos en cuenta no solamente el desarrollo cognitivo, y aquí estamos hablando de las dimensiones del ser humano, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a lo que es la parte del saber nada más, ¿no? No, tenemos que tomar en cuenta también lo que es el desarrollo emocional, la parte del ser, lo que Daniel Goleman habla y dice que es la inteligencia emocional, es muy importante. También tenemos que tomar lo social y cultural de los estudiantes. En este sentido, la enseñanza no es vista de manera aislada, sino es un proceso que involucra todos los aspectos del ser humano. Entonces, esto incluye el aprendizaje de valores, como el respeto. Ya les he leído yo en la Constitución Política todos los valores que nosotros tenemos que ir poniendo en práctica, ¿no? El respeto, la solidaridad, la responsabilidad, así como el desarrollo de habilidades prácticas relacionadas con la vida diaria y el entorno cultural de los estudiantes. De esta forma se busca formar individuos completos, capaces de integrarse en la sociedad de manera plena y consciente de su identidad cultural. Estamos trabajando en las unidades educativas lo que es el plan de convivencia pacífica y armónica, y cada mes debemos elevar un informe. Ustedes deben realizar diferentes actividades de acuerdo a su proyecto socioproductivo. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando a partir de ¿qué? De los valores. Porque ¿cómo podemos tener esta convivencia pacífica y armónica si no ponemos en práctica estos valores? Porque nos dicen, ¿no? En la resolución ministerial, nos indica en la resolución ministerial 01/2024 que no debe haber violencia, ¿no? En las unidades educativas, ni en los pasillos, ni en las aulas, etcétera. Es por eso que estamos trabajando lo que son los valores que nos da desde la Constitución Política del Estado. Fortalecimiento de la identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural? Se refiere al conjunto de características, tradiciones, creencias, valores y prácticas compartidas por un grupo social que le otorgan un sentido de pertenencia y una forma particular de ver el mundo. Se forma por elementos como el idioma, las costumbres, la religión, las expresiones artísticas, la historia y las prácticas cotidianas que se transmiten de generación en generación. Cabe mencionar que la identidad cultural no es estática, no está ahí nada más, ¿no? Sino que se construye, se transforma y se reinterpreta continuamente a medida que las personas y las comunidades interactúan con su entorno. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, nosotros? Hacemos las costumbres en Todos Santos, ¿no? Estamos fortaleciendo esta identidad cultural. Inclusive podemos ver que esto de lo que es la fiesta de Todos los Santos
Cochabamba, Oruro, La Paz, Santa Cruz, es diferente, no es igual en lo que es el altiplano, cuando van a hacer la cosecha, qué instrumentos se deben tocar, ¿no? Los de viento, los de percusión, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. Cuando habíamos visto antes a una maestra de pollera o a una arquitecta, una comunicadora social, o en el banco, ¿no? Una contadora que está ahí, ahora ya las podemos ver. Entonces, estamos fortaleciendo esta identidad. Hay gente que no se está disfrazando, sino que es su vestimenta propia cuando vienen a hacer sus reuniones. Ahí estamos viendo a los ponchos rojos, ¿no? Estamos viendo la vestimenta de las mamatallas, etcétera, ¿no? Entonces, estrategias para fortalecerla en el aula. ¿Cómo podemos fortalecer esta identidad cultural en el aula? Primero, tenemos que hacer la integración de contenidos culturales relevantes. Una de las estrategias más efectivas para fortalecer la identidad cultural en el aula es integrar contenidos que reflejen las tradiciones, costumbres y lenguas de los estudiantes, incorporar temas que traten sobre las historias, sobre los mitos, leyendas y personajes históricos de las comunidades originarias en el currículo escolar, permite que los estudiantes reconozcan la riqueza de su cultura y refuercen su sentido de pertinencia. Fomentar el uso de la lengua materna, la L1, ¿no? Entonces, el uso de estas lenguas originarias dentro del aula es una estrategia clave para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. Promover la enseñanza y el aprendizaje en su lengua materna no solo facilita la comprensión del contenido académico, sino que también permite que los estudiantes se conecten más profundamente con su cultura. Al utilizar la lengua materna, los estudiantes preservan su herencia lingüística, lo que a su vez fortalece su identidad cultural. La promoción de la participación en actividades culturales. Las actividades extracurriculares como las danzas, la música, las artes visuales y las celebraciones de festividades tradicionales. Ahora va a llegar el carnaval, por ejemplo, la Navidad, los villancicos, etcétera. Son excelentes oportunidades para que los estudiantes fortalezcan su identidad cultural. Estas actividades no solo permiten la práctica y preservación de las tradiciones, sino que también brindan un espacio para que los estudiantes compartan y enseñen a otros sus costumbres. Fomentar que los estudiantes participen activamente en estas actividades dentro y fuera del aula les permite ver la cultura como elemento vivo y dinámico y refuerza su orgullo y respeto por ella. Presentar los platos típicos de cada departamento, sus costumbres, sus danzas, ¿no? Entonces podemos trabajar de esa manera. El reconocimiento de la diversidad cultural dentro del aula. En un entorno multicultural es importante que el docente fomente el respeto y la valoración de las diferentes culturas entre los estudiantes. Tiene que haber ese diálogo, tiene que haber esa empatía, tiene que haber esa escucha activa. Esto se puede lograr a través de la creación de un ambiente inclusivo en que cada estudiante se sienta respetado y respetado por su cultura, ¿no? Promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los estudiantes de diferentes orígenes culturales. También fortalecer su identidad y les ayuda a reconocer el valor de la diversidad. La enseñanza de la historia y los valores propios de la comunidad. La historia de cada comunidad es un componente esencial de su identidad cultural. Enseñar a los estudiantes sobre los eventos históricos relevantes, las luchas sociales
y los valores fundamentales de su comunidad, no solo los conecta con su pasado, sino que también les permite comprender su papel en la construcción del presente y el futuro. Y esto lo podemos ver, ¿no?, en los desfiles, cuando ellos van de acuerdo a lo que es la vestimenta de su comunidad. Vemos, por ejemplo, en el desfile de aquí, yo vivo en Ciudad Satélite. En el desfile de Satélite he podido observar, por ejemplo, que habían llevado los caballos y no solamente los caballos, sino había algo muy bonito que me llamó la atención, era Atahualpa y todos las mamatallas, etcétera, ¿no? Entonces podemos observar cómo esta historia, ¿no?, la historia, ¿no?, y los valores propios de nuestra comunidad pueden revalorizar este fortalecimiento de la identidad cultural. Uso de recursos didácticos diversos. Ahí nosotros, pues los maestros, trabajamos con mucha creatividad, ¿no? Para fortalecer la identidad cultural es importante que los docentes utilicemos recursos didácticos que reflejen la realidad cultural de los estudiantes. Esto incluye materiales visuales, literarios, audiovisuales y tecnológicos que presenten historias, personajes y saberes de las comunidades originarias. El diálogo intracultural. En varios ejemplos que tenemos de diferentes autores en el texto base que estamos trabajando, vemos no solamente en lo que es la intraculturalidad, en la interculturalidad, en la pluriculturalidad, algo muy importante que es el diálogo. Ya les había indicado en la anterior clase, para Paulo Freire, el mejor método que se puede utilizar en educación es el diálogo. Pero ¿cuál es el concepto del diálogo intracultural? Es un proceso de intercambio. Estamos hablando de una comunicación totalmente horizontal, ¿ya? Habíamos hablado lo anterior que había modelos endógenos y que había modelos exógenos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo que va a ser el diálogo, estamos hablando de los modelos que ponen énfasis en lo que es el proceso, los modelos endógenos. Entonces, este diálogo o este intercambio, ¿no?, se va a dar entre personas o grupos, ¿no? Esto puede ser grupal, ¿no?, donde no haya un emisor, un receptor, sino se vuelva el emisor y el receptor miré, ¿no? Va a ser un diálogo horizontal, circular, etcétera, ¿no? Donde haya grupos o personas que comparten una misma cultura, pero que pueden tener diferentes perspectivas, tradiciones o subculturas dentro de esta cultura, a diferencia del diálogo intercultural que se da entre culturas distintas. El diálogo intercultural busca promover el entendimiento y la convivencia armónica dentro de una misma comunidad cultural, respetando y valorando las diferencias internas, interno. El objetivo del diálogo intercultural es crear un espacio de entendimiento y respeto mutuo dentro de una misma comunidad cultural, permitiendo que se reconozcan y valoren las diferencias entre subculturas, sin perder el sentido de unidad y pertenencia, porque lo que fomenta el diálogo intracultural es el respeto mutuo, la cooperación y el aprendizaje compartido, elementos esenciales para el fortalecimiento de la identidad cultural colectiva con la búsqueda meta de una cultura de paz
y solidaridad, donde las personas pueden compartir sus experiencias, saberes, opiniones, respetando las particularidades de cada subgrupo, sin caer en la homogeneización o la discriminación. Y este diálogo intracultural es importante en la educación porque juega un papel crucial en el desarrollo de una educación inclusiva, que valore la diversidad interna de las comunidades. Permite que los estudiantes de diferentes orígenes culturales o subculturales puedan expresarse libremente, compartir sus conocimientos y aprender unos de otros, sin que exista un espacio de exclusión o marginación. Entonces, vamos a tener este diálogo intracultural como una herramienta para la resolución de conflictos. En cuanto a las características del diálogo intracultural, ¿no? Tenemos que ver por qué estamos diciendo que es para la resolución de conflictos. Es una herramienta, estamos viendo como una herramienta poderosa para la resolución de conflictos dentro de una comunidad. Al ser un proceso de comunicación abierta y respetuosa, permite abordar las diferencias de manera constructiva, utilizando a las personas a encontrar puntos en común y soluciones mutuamente beneficiosas. En el colegio esto puede traducirse en la capacidad de los estudiantes para resolver disputas o mantenerlos, ¿no? Mantener su diferencia de opinión, tradiciones o prácticas culturales. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando un director ve algún problema, ¿no? que se haya dado con un maestro, debe utilizar este diálogo. Eso es importante, ¿no? No estar llamando la atención directamente, sino debemos dialogar, ¿no? Hasta en la Biblia dice, ¿no? Debemos comunicarnos. Primero decir, mire, profesor, está pasando, tiene que mejorar, etcétera. Una segunda vez volver a intentar con el diálogo. Y a una tercera ya uno ya verá e irá a las normativas, ¿no? Entonces, es importante en cuanto a estas características el respeto mutuo. Se basa en el respeto ¿a qué? A las opiniones, tradiciones de los demás, sin imponer una visión única de la cultura. La escucha activa. Es fundamental escuchar con atención y empatía, ponerse en el lugar del otro, sin prejuicios, las experiencias y puntos de vista de los demás. La inclusividad. Se asegura de que todos los miembros de una comunidad, independientemente de su subcultura, tengan voz y participación en el proceso. La apertura al aprendizaje es la disposición para aprender de las diferencias, enriqueciendo la comprensión del mundo y de uno mismo. La construcción de consensos en lugar de imponer soluciones, el diálogo intracultural busca construir acuerdos que respeten las diferentes perspectivas dentro de una misma cultura. Beneficios del diálogo intracultural en la educación, ¿no? Ya hemos visto estas características de diálogo intracultural en todo nuestro entorno, no solamente en la familia, sino también lo que va a ser la educación. Fortalece la identidad cultural al brindar un espacio para compartir y valorar las tradiciones culturales. Los estudiantes refuerzan su sentido de pertenencia y orgullo por su cultura. Promueve la integración social. El diálogo intracultural ayuda a reducir las barreras entre diferentes subculturas, promoviendo la integración y la cohesión social dentro del aula. El desarrollo de habilidades sociales. Los estudiantes aprenden a comunicarse de manera efectiva,
a escuchar activamente y a resolver conflictos, habilidades que son fundamentales tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana, y esto les va a servir para un futuro. Enriquece el aprendizaje al integrar diversas perspectivas culturales. El diálogo intracultural enriquece este proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo una visión más amplia y profunda del mundo. Tenemos la pedagogía crítica y reflexiva. Vamos a hablar en los enfoques teóricos, ¿no? Tenemos a lo que es Paulo Freire, donde nos habla de la pedagogía crítica, que es la propuesta que lanza él. Miren, él viene en América Latina, él propone, ¿no?, esta pedagogía de la liberación en 1960. Pero en Bolivia nos hemos adelantado con la Escuela Ayllu de Warisata en 1931. Qué orgullo, qué alegría, ¿no?, que nosotros como bolivianos ya hayamos propuesto esta pedagogía de la liberación. Entonces, esta propuesta se basa en la idea de que la educación debe ser un proceso de liberación donde los estudiantes no solo reciban conocimientos, sino que se conviertan en sujetos activos que reflexionen, que cuestionen y que transformen su realidad. Acción, reflexión, acción. Entonces, se promueve un modelo de educación dialogante en el que el maestro y el estudiante interactúan de manera horizontal, compartiendo el conocimiento y la experiencia. El concepto de concientización dado por Paulo Freire hace referencia a un proceso mediante el cual los estudiantes desarrollen una conciencia crítica de su entorno social, político y cultural. Esta conciencia les permite entender a los estudiantes, ¿no?, las estructuras de poder que confluyen en su vida cotidiana y actuar para cambiar esas estructuras, relacionándose con la pedagogía crítica desde su núcleo, ya que busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio, capaces de cuestionar las normas establecidas y trabajar a una sociedad más justa e inclusiva. ¿Qué se quiere, no? Se quiere que el objetivo es que el estudiante piense y ese pensar lo lleve a transformar su realidad. Y a mí me encanta, ¿no? Yo estoy enamorada de lo que es la pedagogía, ¿no?, lo que propone Paulo Freire. En los contextos intraculturales, la pedagogía crítica adquiere una dimensión especial, ya que permite que los estudiantes se apropien de su identidad cultural y cuestionen las desigualdades que existen dentro de su propia comunidad. Esta pedagogía no solo fomenta el respeto por las diferencias internas dentro de una cultura, sino que también invita a los estudiantes a reflexionar sobre las dinámicas de poder que pueden existir entre diferentes subculturas o grupos dentro de una misma cultura. Importancia de la pedagogía crítica en contextos intraculturales. Esto es fundamental para que los estudiantes reconozcan la importancia de su propia cultura y sus raíces, al mismo tiempo que reflexionen sobre los elementos que pueden generar conflictos o divisiones dentro de su comunidad cultural. Vamos a hablar ahora de la adaptación al currículo. Inclusión de contenidos culturales, locales y regionales, ¿no? Nosotros sabemos que trabajamos con el currículum base, con el currículum diversificado, el armonizado, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es
la inclusión de contenidos locales y regionales. Un minutito, por favor. Bueno, con ese apagón de luz se me ha mezclado todo lo que tenía aquí, pero vamos a ir aquí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la adaptación del currículum, tenemos que tomar en cuenta la inclusión de contenidos culturales, locales y regionales. Vamos a dar un ejemplo. En los contenidos tradicionales, en el área de matemáticas, vamos a tomar en cuenta lo que es la geometría, ¿no? En la cosmovisión filosófica y psicología, la adolescencia. En las artes plásticas y visuales, el dibujo artístico. Entonces, estamos viendo que esta inclusión de contenidos culturales, locales y regionales se refiere a la integración intencionada de expresiones, conocimientos, tradiciones, lenguas, valores y prácticas propias, ¿no?, de una comunidad o región en contextos educativos, artísticos, comunicativos o sociales. Su objetivo principal es preservar, visualizar y valorar la diversidad cultural, fortaleciendo el sentido de identidad, pertenencia de las comunidades. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la diversidad sociocultural y lingüística, ¿no? Entonces, la incorporación de saberes y prácticas tradicionales consiste en integrar los conocimientos, técnicas, costumbres y valores heredados de generaciones pasadas en diferentes ámbitos, como la educación, la ciencia, la medicina, la sostenibilidad y el arte. Este enfoque busca reconocer la riqueza de los conocimientos ancestrales, promover su vigencia en contextos actuales y fomentar el diálogo intercultural para soluciones integrales y respetuosas con la diversidad cultural, como estamos pudiendo ver en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Ajustes según las necesidades culturales de la comunidad. Implican adaptar estrategias, programas, servicios o proyectos para que sean relevantes, respetuosos y efectivos dentro del contexto sociocultural de una población específica. Miren, ahí estamos viendo a una maestra que está dando clases, no en un aula, no hay ni pupitres, no hay ni pizarra, nada, ¿no? Entonces son estos ajustes que debemos realizar de acuerdo a las necesidades culturales de la sociedad, utilizar lo que es el ambiente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las figuras geométricas, podemos hablar del sol, ¿no?, que es el círculo, las montañas, etcétera. Podemos ir aprendiendo de lo que es el entorno. También incluye considerar las tradiciones, valores, lenguas, creencias y prácticas locales, asegurando la participación activa de la comunidad en el diseño y la implementación de estas iniciativas. El objetivo es fortalecer la identidad cultural y responder de manera inclusiva a las particularidades de cada grupo. Beneficios de la adaptación curricular. Los beneficios son la relevancia cultural, el fortalecimiento de la identidad, la diversificación de perspectivas y la inclusión
educativa. Elementos clave en la adaptación curricular. Entre los elementos claves de la adaptación curricular tenemos el enfoque flexible. Aquí vamos a tomar en cuenta los ajustes según necesidades que nos permite que el proceso educativo sea dinámico y responda a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la comunidad. No solo se adapta a los intereses y capacidades de los alumnos, sino también a los contextos culturales y sociales en los que se encuentran, por lo cual implica reconocer que no existe una única forma de enseñar, sino que deben buscar estrategias diversificadas que se ajusten a las características de cada grupo sin perder de vista los objetivos educativos. Participación comunitaria. Aquí vamos a tomar en cuenta la colaboración con familias o líderes locales. Cuando se alfabetiza no solamente a los estudiantes, sino también a las personas mayores, utilizamos, ¿no?, lo que va a ser la andragogía y la pedagogía. Muchas veces las personas, cuando no hay maestros, ¿quiénes van? Son los líderes o los que han salido bachilleres, o la colaboración también se da en la familia. Es crucial, ¿no?, involucrar a la familia. No solamente para que sea el apoyo en cuanto a educación, ¿no?, sino el apoyo en cuanto a la alimentación, el apoyo en cuanto a la parte integral del estudiante. Sabemos que la familia es el pilar fundamental, entonces necesitamos esta colaboración de la familia, ¿no? Entonces, no queremos que las familias estén como simples receptores de la educación, sino como agentes activos en la toma de decisiones y en el desarrollo de las estrategias educativas. Las comunidades deben ser vistas como aliadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que poseen un conocimiento profundo de las tradiciones, los valores y las necesidades locales. Inclusive, nosotros no podemos trabajar aislados de los padres de familia, porque económicamente ningún municipio nos da para llevar a cabo el plan de acción del PCP. ¿De dónde sale el monto? Es de los padres de familia. 3 lenguas originarias. Aquí va a entrar el uso en la enseñanza. Debemos incluir las lenguas originarias en el currículum, no solo porque es un derecho lingüístico de los estudiantes, sino también es una forma de preservar y fortalecer las lenguas que nos va a permitir, ¿no? Un minutito, están indicando para unirse. Ya, está bien, estoy admitiendo. No, entonces es un derecho lingüístico de los estudiantes, sino también que nos tiene que servir a nosotros para preservar y fortalecer las lenguas que son parte esencial del patrimonio cultural de las comunidades. La lengua no solo facilita la comunicación, sino también es un vehículo para transmitir conocimientos tradicionales, cosmovisiones y valores culturales. Beneficios de la inclusión de las lenguas originarias. Muchas veces los papás no quieren que enseñemos en las lenguas originarias, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros queremos que aprenda el castellano? Pero si nosotros les hacemos entender los beneficios, podemos también lograr que los papás estén de acuerdo, ¿no?, que nosotros trabajemos con lo que son las lenguas originarias. Por ejemplo, la revalorización cultural. Se fortalece la identidad cultural de los estudiantes al usar su lengua materna en el proceso educativo. También mejora. Por favor, vamos a apagar ese micrófono, vamos a silenciar.
También mejora el aprendizaje. El uso de la lengua originaria facilita la comprensión y asimilación de los contenidos, ya que los estudiantes piensan y se expresan en su idioma natal. Voy a silenciar. A ver. Un minuto me dan, por favor, vamos a silenciar. Ya, estamos hablando de los beneficios de la inclusión de las lenguas originarias, ¿no? Mejoran el aprendizaje, porque habíamos indicado que ellos se van a expresar en su idioma natal. Preservación lingüística, se contribuye a la conservación de lenguas en peligro de extinción, garantizando su transmisión en las futuras generaciones. Lenguas originarias en la educación intracultural. 1. Tenemos, a ver, un minutito. Mientras estoy para compartir la diapositiva que se ha cerrado, voy a indicar que ha ingresado Demetrio, Diego, Magalí, María T, Magdalena y Rudy León. Gracias, Lice, Rudy León. Sí, ahorita estoy viendo esto para lo del control de la asistencia. Un minuto, por favor. Es que ese es el problema. No puedo admitir y ver las diapositivas. Yo les pido para la última clase, por favor, estén puntuales. En la última clase ya no voy a permitir ingresar porque no estoy en lo que es la diapositiva y para admitir tengo que salir de lo que es la diapositiva. Y esto me perjudica, por favor. Es como el ruido cuando estamos en aula y un alumno se pone a hablar con otro, o el otro ingresa, etcétera. Entonces hay un ruido, ¿no? Y es lo mismo que me ocurre a mí ahora en lo que es las clases. Entonces hemos indicado que debemos fortalecer lo que son los valores y yo les pido, por favor, el valor de la puntualidad. Seamos puntuales. Mientras está cargando la diapositiva, porque se ha, no sé, se ha congelado, quiero indicarles que en la última clase va a haber la presentación de cada uno de ustedes, bien cortita, por favor, pueden presentarse, indicar de qué departamento ustedes, en qué departamento radican, cuál es la expectativa de este módulo, ya están culminando lo que es la maestría. Entonces hacen una presentación. Para esto va a haber una ruleta donde va a estar los nombres de cada uno de ustedes. Ya, se ha colgado lo que es la diapositiva, pero vamos a ir y vamos a ver que estamos ya en lo que es la preservación de las lenguas
originarias. Bueno, esta preservación es un aspecto crucial en la educación intracultural, ya que estas lenguas son un componente esencial de lo que es la identidad cultural y la memoria colectiva de las comunidades, sobre todo en nuestro país, donde las lenguas originarias están en riesgo de extinción debido a la globalización y la predominancia de lenguas como el español, el inglés en la educación y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, preservar estas lenguas no solo implica conservar la forma en que se comunican las personas, sino también proteger un conocimiento ancestral que está profundamente ligado a la cosmovisión, las prácticas culturales y las tradiciones de las comunidades que son muy ricas, ¿no? Cada lengua originaria refleja un mundo único de pensamientos, mitos, historias, valores y sabiduría práctica que se ha transmitido de generación en generación. La pérdida de estas lenguas es, por tanto, una pérdida de diversidad cultural y de una forma única de entender el mundo. El proceso de preservación no solo depende de las instituciones educativas, sino también de los propios hablantes de las lenguas, quienes son los guardianes de su patrimonio lingüístico. Sin embargo, la escuela, la educación, juega un papel fundamental en este proceso al fomentar el uso y aprendizaje de las lenguas originarias, asegurando su continuidad a través de las generaciones. Entonces, seguramente cada uno de nosotros tenemos diferentes estrategias para que podamos preservar las lenguas, ¿no? Seguramente ustedes utilizan canciones, poesías, cuentos, tal vez el libro viajero que traen desde la casa y vienen a contarnos las historias, los estudiantes, ¿no? Entonces, para integrar las lenguas originarias en el aula de manera efectiva, ustedes desarrollan estrategias pedagógicas que no solo promueven su uso, sino que también facilitan su enseñanza y aprendizaje. La mayoría de nosotros utilizamos con canciones, ¿verdad? Algunas de las estrategias más efectivas se pueden implementar, ¿no? Que puede ser cantar, por ejemplo, ¿no? Cabeza, hombros, pierna y pies, etcétera. Entonces podemos cantar a través de lo que es el aymara o el quechua, ¿no? Y también debemos promocionar la oralidad, el saludo, la despedida, poner nombre a contextualizar el aula, ¿no? Las lenguas originarias a menudo tienen una rica tradición oral, fomentar actividades que promuevan la narración de cuentos, leyendas, en los más pequeñitos las canciones, los diálogos. La lengua originaria es una excelente manera de reforzar el aprendizaje lingüístico y de transmitir los saberes tradicionales, utilizar lo que es el juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también la formación de los docentes. Los maestros debemos recibir esta formación específica de cómo enseñar en lenguas originarias, tanto en términos lingüísticos, que no es fácil, tal vez la oralidad es fácil, pero la escritura es muy difícil, ¿no? Entonces, como nosotros como pedagogos debemos también capacitarnos. Esta formación debe incluir el desarrollo de habilidades para crear un ambiente de aprendizajes inclusivo y uso adecuado de las lenguas originarias en el aula. Muchos de nosotros tal vez hemos pasado las clases en UNEPCO, porque ahí tenemos el básico, el intermedio y el avanzado, ¿no? Donde ya uno sale escribiendo. Ahora, por ejemplo, para los exámenes de dirección, todavía han hecho valer UNEPCO, porque después ya no va a valer, nos tenemos que presentar nosotros a las instituciones que indican, ¿no? Lo que es el Ministerio de Educación y presentarnos a estos exámenes donde directamente uno tiene que ir a conversar, a dialogar
para que le den un certificado de lo que es el básico, o ya uno tiene que escribir, ¿no? También es importante el uso de las tecnologías digitales. Estas son herramientas poderosas para la enseñanza de lenguas originarias. No sé si ustedes han escrito artículos. Cuando escribimos estos artículos nos piden que nosotros el abstract o el resumen lo hagamos en un idioma originario, y también puede ser un idioma extranjero. Entonces, ¿ya qué utilizamos nosotros? Utilizamos directamente lo que es el Internet, ¿no? O la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas herramientas tecnológicas son muy importantes para la enseñanza de las lenguas originarias. Crear aplicaciones, juegos interactivos o plataformas digitales que permitan aprender de manera divertida y accesible puede hacer que los estudiantes se entusiasmen con el aprendizaje de la lengua materna, ¿no? Entonces, tenemos que buscar nosotros qué recursos podemos utilizar, ¿no? Entonces, existen diferentes desafíos en la implementación. Si bien el uso de las lenguas originarias en el aula tiene múltiples beneficios, también nos enfrentamos nosotros con diferentes desafíos, tales como la falta de materiales didácticos, la escasez también de maestros capacitados y la necesidad de un cambio en las políticas educativas que se respalden en la enseñanza bilingüe. Luego vamos a ir a lo que es la educación intracultural, ¿no? En el texto ustedes tienen varios autores, ¿ya? Entonces, a lo que yo he podido resumir, ¿no?, de la educación intercultural, la diapositiva va a estar subida en la plataforma Moodle, no sé ahora se ha eclipsado y no quiere dar. Entonces, de la educación intercultural vamos a indicar que impulsa y promueve el diálogo y la cohesión. Por ejemplo, para Aguado nos dice que ¿qué es la educación intercultural? Nos dice que es un enfoque educativo que persigue la equidad y la inclusión en los contextos de diversidad. Para Bank es un proceso pedagógico que implica la transformación de la escuela y el currículo, y que debemos unir la teoría con la práctica. Para Sombra es el reconocimiento de la diversidad cultural en el que el diálogo entre culturas es fundamental. Estamos hablando algo que todos van uniendo, que es el diálogo. Para el Letter y Grant, estudios, conocimientos y habilidades que permiten participar efectivamente en las sociedades multiculturales. Entonces, estamos viendo aquí los diferentes conceptos que tenemos en lo que es el módulo 15, ¿no?, de la maestría 15. Entonces, la evaluación de la educación intercultural se basa en métodos que permiten medir no solo el conocimiento académico, sino también la comprensión y la valoración de la cultura. Entonces, vamos a ir viendo diferentes conceptos de lo que va a ser la interculturalidad, ¿no? Entonces, es un enfoque integral que busca no solo la inclusión de la diversidad cultural en el ámbito escolar, sino también la creación de espacios de diálogo, respeto y comprensión mutua. Este enfoque promueve una transformación tanto en el currículo como en la práctica educativa para garantizar que la pluralidad cultural se integre de manera efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la interculturalidad se refiere a la interacción respetuosa, equitativa entre diferentes culturas, promoviendo el diálogo y el entendimiento mutuo, parte del reconocimiento que todas las culturas tienen un valor intrínseco y pueden contribuir al enriquecimiento colectivo.
Entonces, implica la coexistencia pacífica entre culturas, sino que busca generar una interacción activa que fomente el aprendizaje recíproco, la cooperación, la superación de barreras como el prejuicio y la discriminación, por lo cual se pretende construir sociedades más cohesionadas y equitativas donde la diversidad cultural sea vista como una fortaleza y no como una fuente de conflicto. Vamos a hablar de lo que es el concepto de plurilingüismo y ustedes también van a encontrar en lo que es el módulo varios conceptos, ¿no?, de diferentes autores. Enfatiza el valor, ¿no?, de los idiomas. ¿Qué hace el plurilingüismo? Va a enfatizar el valor de los idiomas como vehículo de comunicación y como herramienta para el desarrollo personal y social, promoviendo el multilingüismo como una competencia esencial en un mundo cada vez más integrador. Para Cangas, dice que es un enfoque educativo que promueve el uso y el desarrollo de varias lenguas. Para García, dice que es una práctica educativa que permite a los estudiantes utilizar diferentes lenguas. Para Senos y Gorter, nos dice que es un modelo que incorpora a la enseñanza simultánea de múltiples lenguas en un currículum escolar. Es un enfoque que destaca la importancia de la coordinación entre políticas lingüísticas, la pedagogía y la práctica educativa, la práctica escolar. La educación plurilingüe no solo enseña varias lenguas, sino que desarrolla la competencia plurilingüe, donde se pueden utilizar diferentes lenguas según los contextos. Representa un modelo inclusivo y dinámico que valoriza la diversidad lingüística y cultural, promoviendo la equidad educativa, justicia social, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que, ¿no?, el concepto de educación plurilingüe van a encontrar ustedes de diferentes autores. Muy bien, a ver, vamos a ir ahora a lo que es la diapositiva número 2. Ya, entonces tampoco quiere cargar lo que es la diapositiva, no sé qué ha pasado al entrar a admitir, se ha colapsado y no, tampoco puedo abrir la diapositiva número 2, que vamos a hablar de lo que es la educación intercultural. Ya, entonces hemos indicado y vamos a volver a repetir que está basada en el respeto a la diversidad, fomenta la convivencia armónica, es un enfoque en lo que es la inclusión y la equidad, ¿no? Entonces va a valorar y va a desarrollar lo que es el desarrollo de competencias interculturales, que es clave para enfrentar, ¿no?, estos desafíos o preparar también a los estudiantes para vivir en un mundo globalizado y multicultural, donde las interacciones entre personas de diferentes orígenes son cada vez más comunes. Entonces, vamos a ir viendo lo que es el desarrollo de competencias interculturales, las habilidades necesarias para interactuar en contextos multiculturales, ¿no? Aquí vamos a ver la promoción, el respeto, la empatía, la equidad, la justicia social, la garantía de derechos igualitarios para todas las culturas, ¿no? Es el reconocimiento formal de las diversas lenguas, tradiciones y saberes culturales, asegurando que todas las culturas puedan ser representadas y respetadas dentro del sistema educativo.
la inclusión de las lenguas indígenas, ya que no solo busca preservar estas lenguas, sino también garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación en su lengua materna, lo que favorece su mejor comprensión y rendimiento académico. Si hubiera alguna pregunta predispuesta a responder, ¿no? Entonces, preguntas, queridos maestrantes. ¿No hay preguntas? Rudy León, te escucho. Rudy. Rudy, ¿ha levantado la mano? ¿Me escucha? Magister, buenas noches. Muy buenas noches, Rudy. No, simplemente, aparte de pregunta, buenas noches, compañeros. Quisiera, ¿no?, acotar algo, ¿no? Un poquito más, tal vez, enriquecer, fortalecer esta temática que usted está desarrollando, Magíster. Muy dentro bien, de las Rudy. culturas, bueno, dentro de la experiencia, como maestro que he podido visitar diferentes contextos, ¿no?, de las diferentes culturas, más que todo, ¿no?, lo que es quechua, aymara. Bueno, durante este tiempo, ¿no?, estos 20 años de servicio, he podido comprobar que la cultura quechua mantiene su originalidad, ¿no? Mantiene su lengua, su música, su vestimenta, ¿no? En comparación con lo que es la cultura aymara, ¿no? Entonces, yo valoro harto, ¿no?, lo que es la cultura quechua, donde aún jóvenes señoritas, bueno, ¿no?, adolescentes, que visten esa vestimenta original, ¿no?, de su, ¿cómo se puede?, de su cultura. Mientras que a veces, bueno, en mi lugar donde yo soy aymara, de un contexto aymara, pierden esa esencia, ¿no? Es aculturado. Entonces, esa parte es donde tal vez podemos revalorizar y, bueno, partir de ahí, ¿no?, como un ejemplo, lo que es la cultura quechua, ¿no? Y poder visitar a Potosí, Cochabamba, ¿no? Su propia vestimenta, su propia música, danza, ¿no? Y justamente ayer visité una casa superior de formación de maestros en donde hay, ¿no?, familia humilde con su música, el flamante licenciado, bueno, bailando su danza sin vergüenza, pero sin embargo a veces aquí en el departamento de La Paz, bueno, ya pues, ¿no?, ya quiere uno refinarse, siente un poco de vergüenza, ¿no? La realidad que he podido comprobar yo también como maestro. Entonces, desde ese punto de vista, yo también quiero enriquecer esta parte, ¿no?, que ahora los niños y niñas, ¿cómo podemos fortalecer su identidad cultural, ¿no? Tal vez a través del diálogo, ¿no?, la conversación, aparte de otras estrategias, ¿no?, que ve, y también la parte vivencial, ¿no?, partir desde lo que se maneja, ¿no?, lo que es contacto con la realidad. Prácticamente, ¿no?, un vocablo, una frase muy importante para cada uno de nosotros, tomar en cuenta como maestros y maestras, y partir realmente de ahí, y así enriquecer, ¿no?, la identidad cultural, ¿no? Entonces así tal vez podemos fortalecer, ¿no?, más que todo la interculturalidad que vive, ¿no?, que goza, el plurilingüismo, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional, el Magíster, ¿no? Entonces, muy buena su aporte, ¿no?, lo que el texto usted está desarrollando en momentos, ¿no? He podido leer, comprobar y que realmente tal vez, ¿no?, fortalecerse y reflexionar harto, ¿no?, como a nosotros que somos maestros, dirigiendo, ¿no?, la clase a los niños y niñas aquí en los diferentes grados de nuestras unidades educativas, Magíster. Simplemente, aparte de pregunta, quería, ¿no?, acotar esa experiencia, Magíster. Va a disculpar. No, gracias, excelente, Rudy, muchas gracias, ¿no? Como decías tú, ¿qué tenemos que hacer? El contacto con la realidad. Cuando nos preguntamos y decimos, ¿cómo vamos a enseñar? ¿A través de qué método vamos a enseñar ahora a leer a los niños? Vamos a utilizar el método fonético, el silábico, el de experiencia, carteles de experiencia o el global, etcétera, ¿no?
Entonces yo me preguntaba y decía, ¿cómo enseñamos a leer y a escribir? Y ahí dice Paulo Freire, ¿no? A partir del contacto con la realidad. Así debemos enseñar a leer y a escribir a nuestros estudiantes, y ahí vamos a fortalecer, como tú decías, la identidad cultural, ¿no? Entonces, en conclusión, la intersección entre la inclusión de la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo representa una oportunidad para construir sistemas educativos más justos y equitativos, como lo evidencian los diferentes autores que hemos visto, que nos dan el concepto de intraculturalidad, interculturalidad, plurilingüismo, y hemos visto que para todos algo en común que ponen es el diálogo, ¿no? Como lo evidencian, ¿no?, estos autores, no solamente ellos, yo he levantado también a Paulo Freire, ¿no? Entonces voy a repetir siempre que el mejor método es el diálogo, ¿no? Estos enfoques no deben tratarse de manera aislada, sino como elementos complementarios que juntos potencian el aprendizaje. No vamos a hablar de la intraculturalidad sola, de la interculturalidad sola o lo pluricultural. Vamos a engranar estos tres, ¿no? La intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, los vamos a engranar porque juntos van a potenciar el aprendizaje y el desarrollo integral, ¿no?, de los estudiantes a través de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. La implementación de este enfoque integrado requiere, pues, una voluntad, se podría decir, política, en cuanto a la capacitación de los docentes. Eso es muy importante, una capacitación no solamente en cuanto a las lenguas, sino una planificación curricular sensible a la diversidad. Solo así vamos a poder avanzar hacia una educación que respete y valore la riqueza cultural lingüística de nuestras sociedades. Yo, por ejemplo, mi papá es aymarista, entonces mi cultura por parte de mi papá es el aymara. Mi mamá es quechuista, mi mamá es del lado de Oruro, mi papá es del lado de La Paz. Y ahora a mí me preguntarán y me dirán, entonces usted, licenciada, es trilingüe, debe manejar lo que es el quechua, el aymara y el castellano. No, yo muy poco manejo lo que es el aymara. Mi mamá hablaba en quechua, mi papá en aymara, y no se podían comunicar entre los dos, ¿no? Entonces no ha habido esa lengua uno en mi familia para poder potenciar. Imagínense qué maravilloso hubiese sido que yo sea trilingüe, ¿no? Entonces lo que yo manejo es el aymara porque lamentablemente, ¿no?, mis papás no me han enseñado en lo que era la lengua uno. Ahora, por mi propia cuenta, yo estoy teniendo que aprender porque la Constitución Política del Estado, la ley Abelino Siñani y Lizardo Pérez nos indica que nosotros debemos manejar mínimo 2 idiomas, inclusive debemos ser trilingües. ¿Algún aporte más, alguna consulta más, queridos maestrantes? Yo sé que ustedes tienen pues varias experiencias, como Rudy nos ha comentado. Me hubiese gustado estos aportes, pero seguramente van a estar en el foro, ¿no? Y ahí voy a poder compartir estas experiencias con ustedes. Muy bien, lamentablemente hoy día he tenido 2 desperfectos, pero van a tener las diapositivas en la plataforma. Y si puedo, también les voy a mandar a lo que es el grupo. Que Dios los bendiga, queridos maestrantes. Todos han enviado sus trabajos, todos han participado. En las... Diego, te escucho. Buenas noches, magíster. He ingresado un poco tarde y quisiera que me pudiera poner en la lista, por favor. Por eso, mire, no me han escuchado. Han ingresado tarde Demetrio, Diego, Magalí, María T, Magdalena, Luis Alberto y Rudy León. ¿Ya? Yo lo tengo anotado. Yo les pido
por favor, para la próxima clase seamos puntuales, porque esto de que estoy en las diapositivas y tengo que salir de la diapositiva para poder admitir, me ha causado este problema ahora que no he podido ya compartir la diapositiva. Entonces, yo les voy a dar 10 minutos la próxima clase para poder admitirlos. Después de los 10 minutos, como es la última clase, no voy a ya admitir porque no quiero tener estos problemas que son unos ruidos que me afectan a mí y a ustedes. Por favor, yo les pido, estamos hablando de valores, entonces seamos puntuales. No te preocupes, Diego, estoy tomando en cuenta la asistencia de los que he indicado. Consultas, participación, muy bien. No se olviden que la última clase vamos a tener participación de todos, por lo menos cada uno va a tener a 1 minuto o 2 minutos, entonces van a participar todos, ¿ya? Y se van a presentar de qué lugar son, es como decir, ¿no? Miren, yo, Rudy decía, qué lindo los que son de la cultura quechua, ¿no? Entonces también nosotros valorizamos nuestras culturas, ¿no? Entonces veamos cada uno de qué cultura somos, tal vez algunos hablan lo que es alguna lengua y sería bueno también escucharlos. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana de mucha bendición. Estamos de vacaciones, pero ya es Navidad. Entonces vayan realizando, por favor, lo que es el producto final del módulo. No lo dejen para después, ya cuando estamos terminando, vayan realizando. Yo he podido compartir la diapositiva del producto final, que no es muy, ¿cómo se podría decir? Un trabajo muy ampuloso, no es. Ustedes ya vayan realizándolo para que no tengan problemas. Un gusto, bendiciones y hasta el día lunes. Muchas gracias, Magíster. Muy buenas noches. Feliz fin de semana. Muy buenas noches. También les deseo un feliz fin de semana a cada uno y muchas bendiciones. Hasta luego, queridos.